Bueno, espero que hayan pasado una excelente semana ya hoy con este fin de semana, ya mañana descanso para casi todo el mundo. También espero que hayan podido recibir eh, el mensaje que mi esposa siempre coloca en los grupos de nuestra congregación y hayan podido retroalimentarse y sobre todo pues aplicar todas esas enseñanzas que el Señor nos da, porque de eso se trata el congregarnos, aprender del Señor Jesús para imitarlo, para caminar, para agradarlo a Él, caminar como Él anduvo e imitarlo. Hoy el Señor nos trae un mensaje que va orientado a tener confianza, a confiar en Él, pese que en estos tiempos, los tiempos están siendo cada día cada vez más difícil, cada vez más difícil. La escritura nos dice que, acordémonos que la escritura nos dice en Mateo 24 que la maldad se multiplicará. Y quizás a veces nosotros por el afán, quizás por estar en esa tarea de estar viviendo, de estar trabajando, de estar ocupados, con los afanes de la vida, a veces no nos fijamos y no estamos notando qué está pasando alrededor, porque es muy importante estar eh, alertas y atentos a todas las señales que el Señor nos ha dado para su segunda venida. No podemos seguir caminando sin estar pendiente de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, precisamente por el afán, la ansiedad de las cosas, que la casa, que la comida, que la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, si observamos un poquitico alrededor nuestro, podemos notar y darnos cuenta en cómo la maldad nos está rodeando, de cómo la maldad nos está absorbiendo. Acuérdense que cuando el Señor ya decidió traer de la tierra a la humanidad en los tiempos de Noé, me acuerdo tanto que en una prédica le pedí al hermano Giovanni que me leyera allá en el libro de Génesis, donde el Señor nos decía que el pensamiento de esta gente era solo pensar en el mal, solo en pensar en la maldad. Sus pensamientos eran máquinas de procesar maldad. No pensaban sino en el mal. Tanta era la maldad que solamente el Señor se agradó en Noé. Y porque se agradó en Noé, su familia fue cubierta. Y solo se salvaron 8 personas en esa época. 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas. Porque era solo maldad, solo maldad. En el Mateo 24, la escritura es bien clara. La escritura es contundente. Cuando el Señor, los discípulos le preguntan sobre las señales de los tiempos finales. Y les decía a ustedes, y le he dicho en varias predicaciones, en Mateo 24 dice que 24:12, por favor busquemos Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice claramente que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo dice el creador del universo, su nombre es Jesús.
Él profetizó eso. Dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ya vimos en la prédica pasada, hablando sobre el prójimo, que la escritura me arroja y me muestra que el amor es Cristo, es el Señor, es el Dios Todopoderoso, Él es el amor. Quiere decir aquí que a medida que va creciendo la maldad, es por falta de Cristo en el corazón de la gente. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Vemos cada vez y se nos está haciendo como fácil, como rutina, como costumbre oír la mutilación de tantos niños, la mutilación de millones de niños por la lujuria de la multiplicación de la maldad del ser humano, de mujeres maltratadas, descuartizadas, violadas, niños violados, descuartizados, quemados. La aberración es tan grande que hay en el mundo y no nos estamos dando cuenta que cada día avanza, se multiplica la maldad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya la gente no quiere creer más, se pierde la fe, se está perdiendo aún de todos los que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Nos angustiamos, perdemos el norte porque van a haber muchas pruebas. El Señor ya nos está mostrando y eso. Dice que se entregarán, nos van a entregar a tribulación y nos van a matar y seremos aborrecidos de todas las personas por causa de su nombre. Y entonces políticamente, a mí no me gusta hablar de política porque el Señor no me manda a hablar de eso, pero ese problema político que está ya en esta zona, ya con Israel, con estas personas en Gaza y todo esto, se centran allí por los niños que mueren allí. Me duele porque soy humano, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los ancianos que mueren allí, tanto de un bando como del otro, pero han llevado a la humanidad a ese conflicto, como poner un velo y esconder lo que verdaderamente está pasando alrededor del mundo. Yo lo sigo diciendo, lo sigo anunciando y nosotros seguimos de largo porque vuelvo y digo, nos está pareciendo esto normal. Estamos normalizando la maldad y es cuando se multiplica más, se catapulta más la maldad cuando empezamos a normalizar esto. Y es que les decía a ustedes aquí en Nigeria, por favor, lean, busquen en internet. 500.000, medio millón de cristianos asesinados el año pasado, solo en Nigeria. Vengo diciendo, va un promedio de 15 a 20 seguidores del Señor Jesús mueren por día, pero nadie dice nada. El Señor ya lo dijo, aquí en Mateo 24:9. Entonces se entregarán a tribulación y nos matarán y seremos aborrecidos. Por el solo hecho de predicar a Cristo estamos siendo aborrecidos. Tenemos todavía la opción, tenemos todavía la oportunidad de predicarle a otros hermanos, a nuestra familia que no conocen del Señor Jesús, empezar a enseñarles con amor, pero sobre todo con la base sólida de que usted cambió, de que usted se arrepintió de su pecado. Porque yo no puedo enseñarle a otro a buscar de Cristo cuando yo no me he arrepentido, cuando yo no perdono. Entonces, aprovechemos nosotros mientras que podamos, porque nosotros estamos en coche, nosotros estamos en un confort, porque no nos ha acontecido nada de lo que les acontece a esas personas, donde queman a sus hijos, donde decapitan a sus esposas, las violan, donde decapitan a los hombres, los cuelgan, los queman, los fusilan, los torturan para obligarlos a negar el nombre del Señor.
Pero como nosotros estamos todavía en esa burbujita, pero eso ya arrancó hace tiempo, y eso está haciendo mella en todo el mundo. Hay religiones que se están armando en grupos gigantes, religiones que odian a Cristo, que odian a los cristianos. Y ahí es donde va a venir toda esa persecución. Entonces, este mensaje que viene es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de confianza en el Señor Jesús. Por eso aquí en Mateo 24 el Señor nos dice, Mateo 24:13, cuando nos dice que la maldad se va a multiplicar y que se va a enfriar el amor hacia las cosas del Señor, hacia las personas. De hecho, la palabra dice que los hijos se entregarán a los padres y los padres a sus hijos, se matarán unos con otros. Eso está, porque no está Cristo en el corazón. Pero ahí en el 13 Él nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Significa el que aguante, el que crea en el Señor, el que tenga confianza, el que verdaderamente crea que hay vida eterna, dice, este será salvo. Porque es muy probable que usted o que yo, el Señor tenga misericordia de nosotros si llegamos a pasar por una prueba de estos, que nos dé la fortaleza y la fuerza y el convencimiento, que nos llene con su Santo Espíritu para no negarlo, para no apartarme de la fe, porque es ahí donde los que perseveren van a ser salvos. Por esa razón le he colocado a este mensaje pan comido. Pan comido, porque eso es una expresión que usamos mucho cuando nosotros mm, vemos que hay una tarea y nos como que nos retan y le dicen a usted, no, no, eso para mí es pan comido. ¿Quién me puede definir culturalmente qué es pan comido? Cuando uno en el argot de la calle te ponen a hacer un trabajo en el área que tú tengas, en el área que tú trabajes y tú dices, eso es pan comido para mí. O sea, quién me puede dar un ejemplo de eso? ¿De qué entiende por pan comido? Que es algo que se puede como asumir con facilidad. Ujú. Muy bien. Muy bien, Vivianita. Como que eso es fácil para mí. ¿Alguien más que me pueda aportar? Gracias, Vivianita. Es importante esto que estamos haciendo, esta dinámica, para que podamos adentrarnos en el mensaje y entenderlo y vivirlo. ¿Qué más me dice? Pan comido. ¿Qué se le viene a la cabeza? Porque esa palabra es bíblica. Es bíblica. Está en el libro de Números. Por eso viene ese nombre de esta prédica. Pan comido. ¿Qué más me puede decir? Vivianita dice que denota algo como que es fácil para mí. Como Glorita, si uno se lo supiera todo, o sea, lo que va, el tema que va a hacer. Ah, no, eso está sí, yo muy lo bien, sé como, como si uno estuviera preparado en ese tema, que uno es un versado y conoce de ese tema. Muy bien, suegrita. ¿Quién más? ¿Quién me ayuda? Vamos. Yo voy aprovechando, voy saludando a Kelly, a Francita, ya saludé a Johncito, a Jenny Ardila, a Claudia Pastor, Guevara, a Fabiancito, César, para mí, Dubán. ese lomo de pan comido puede ser fácil de digerir, ¿no? Ajá, fácil de digerir, o sea, llevándolo a la vida espiritual o a la vida cotidiana es eso, como es fácil de digerir, es fácil de entender, fácil de comprender. Muy bien, mi hermano. Entonces, con todo esto que están diciendo ustedes, vamos haciéndonos una idea porque quiero que hablemos un poquitico sobre el pueblo de los hebreos.
porque resulta que aquí el Señor me da una promesa. En el Mateo 24 me está diciendo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una promesa que el Señor nos está dando. Y quiero recordarles a ustedes en el libro de Números 23:19. Vamos a número 23:19 para que ustedes entiendan esto. Dice la escritura aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no ejecutará. Quiero que entienda bien esa palabra, porque cuando el Señor me dice en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, es porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que lo hará, lo hará. Si Él habló, lo va a ejecutar y lo va a hacer. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, porque en Números 23:19 lo que está diciendo aquí, este versículo es enfatizando, hace énfasis en la soberanía de nuestro Dios y en la fidelidad y soberanía de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí está haciendo énfasis en que Él es soberano, en que Él es el Todopoderoso, en que Él va a cumplir. Él no es un ser humano que está sujeto a las debilidades suyas y a las debilidades mías, como si Él fuera o está limitado como nosotros estamos limitados. Él cumple lo que promete. Si estamos entendiendo, yo quiero que usted entienda eso hoy. En resumen, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, es constante y no cambia. No cambia de parecer como los humanos. Él no cambia de parecer. Allá en el libro de Hebreos 13:8. ¿Quién me lee Hebreos 13:8? Amén, pastor. Gracias, Joanito, por favor. ¿Qué dice la escritura? En Hebreos 13:8 dice la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Gracias, mi hermano. Él es el mismo ayer, allá en Éxodo, en Génesis. Él es el mismo hoy, en el 2025. Y Él va a ser el mismo cuando vengan las nubes por nosotros. Él es el mismo, no hay variedad en Él. Él no va a cambiar. Si Él dijo que lo hará, Él lo va a hacer. Si Él habló, Él lo va a ejecutar. Él es constante. Él no cambia de parecer como nosotros los seres humanos. Nuestro Señor Jesús, cuando dijo que íbamos a tener persecución y que se va a multiplicar la maldad y que muchos, y dijo, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Si tú y yo perseveramos, Él no es hijo de hombre para mentir. Y Él va a cumplir que si tú perseveras, que si tú aguantas, que si tú sigues creyendo y confiando en Él, vamos a vencer y vamos a tener vida eterna. Esa es la nueva Jerusalén. Nosotros somos el nuevo Israel espiritual. Entonces yo quiero recordarle a ustedes en el libro de Juan 1:9. Todo esto es importante porque voy a hacer un hilo conductor en este mensaje para que ustedes tengan en cuenta lo que este pueblo que el Señor escogió hicieron para que nosotros, como pueblo escogido ahora del Señor Jesús, no lo hagamos. Y más bien nos afiancemos en la confianza, en la fe en el Señor Jesús. Antes de ir a Juan, yo quiero hacer un resumen cortico, rápido, para que algunas personas entiendan. El pueblo de Israel, de dónde salió, en dónde nació. Este pueblo viene, para no ir tan lejos, para venirnos de más para acá, a raíz de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y el Señor tomó a Jacob y le cambió el nombre. Su nombre significaba
o significa, Jacob significa usurpador, ladrón. Y el Señor le colocó el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. No el que está peleando contra Dios, sino el que lucha con Él, juntamente lucha con el Señor. O sea, que confía con el Señor, que va de la mano con el Señor. Eso significa Israel. Entonces, dentro de todos esos 12 hijos que tuvo Jacob, que es donde nacen las 12 tribus, él era un hebreo, antes se llamaba el pueblo hebreo. Dentro de esos 12 hijos, él tenía uno que se llama José. Y José fue vendido por envidia de sus hermanos como esclavo. Deambuló como esclavo por el desierto, maltratado, etcétera. Después estuvo preso 7 años injustamente, hasta que el Señor había un propósito en todo eso en la vida de José. Y cuando José llega a Egipto, para resumir rápido, se convierte por la gracia del Señor Jesús en la mano derecha del faraón. Prácticamente fue nombrado faraón de Egipto, el hombre más poderoso de esa civilización en esa época. Hubo una hambruna, quien tuvo que administrar todos los alimentos para ese país fue José. Fue cuando llegan sus hermanos que lo habían vendido. Es una historia muy bonita que ustedes tienen que ver y leer. Lo cierto es que terminan llegando Jacob, su papá, sus hermanos a Egipto. Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus a Egipto. Y los egipcios empezaron a preocuparse porque ellos se procreaban muy rápido. Entonces los egipcios empezaron a sentir miedo de que eran tantos que podían tomarse el país y empezaron a esclavizarlos, a tomarlos como esclavos, a tratarlos horriblemente en esclavitud. Es cuando el Señor escucha el clamor de este pueblo y los hace suyos, lo hace su pueblo escogido, que para hoy día es usado todo esto para mostrarnos, darnos un mensaje espiritual a nosotros. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? En el libro de Juan 1, dice la escritura que el Señor Jesucristo vino otra vez a darles la oportunidad, porque allá atrás ya vamos a mirar desde dónde viene toda esta desobediencia, toda esta falta de fe, toda esta falta de lealtad, de cumplir los mandamientos del Señor, de valorar que el mismísimo Dios caminará con ellos. Dice aquí, el Señor promete, además de que allá los salvó y les ubicó también un Salvador llamado Moisés. Él después viene y dice, ya lo hemos leído, que Él dijo, yo mismo iré a salvarlos. Y Él vino hasta aquí, se hizo carne, el Dios Todopoderoso, el Cristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, vino, se hizo carne. Su nombre es Jesús. Vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Ese pueblo hebreo que Él sacó de esclavitud de Egipto. Y mire lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan, capítulo 1, versículo 9, 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no lo recibieron. Era ese pueblo hebreo que él sacó de Egipto. Es ahí
cuando la escritura se cumple que nosotros no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Nosotros éramos los gentiles y el Señor le plació hacernos hijos de Él. ¿Por qué? Porque nosotros sí creímos en su nombre. Hasta el día de hoy, ese pueblo que se llama Israel y que geográficamente está aquí cerquita, donde yo estoy en el Medio Oriente, aquí arribita hay de África, está aquí, todavía no lo aceptan, no lo han aceptado, no lo aceptaron hace 2000 años cuando estuvo en carne, menos ahora. Dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y la escritura me dice claramente aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, usted y yo somos los hijos de Dios porque creemos en su nombre. ¿Cuál nombre? El Señor Jesús. Todo aquel que no crea en el nombre de Jesús no es hijo de Dios. ¿Lo dice la escritura o no lo dice? Lo está diciendo la escritura. Lo demás es creación del Señor. Nosotros también somos creación, pero nos hacemos hijos de Él porque creemos en su nombre. Los demás de la creación se quedan en creación porque no creen en Él. Por eso leí, dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. La escritura me está diciendo que el mundo fue hecho por el Señor Jesús, pero el mundo no lo conoció. Que vino a su pueblo, a los hebreos que allá había rescatado de esa esclavitud y no creyeron en Él. Lo pisotearon, lo escupieron, se burlaron, lo torturaron y lo mataron. Bendito el Señor Jesús que nos da la oportunidad a nosotros de llamarnos el nuevo pueblo de Israel espiritual. Dice ahí abajo que no de carne ni nada hecho, ni, sí, nada de eso. No somos engendrados, dicen, ni de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad del Señor Jesús nos hizo sus hijos. Somos el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Y esa tierra que fluye leche y miel es la vida eterna para nosotros. ¿Estamos? Así que con ese preámbulo, vamos a iniciar hasta llegar hasta esa cita donde en el libro de Números, Caleb y Josué le dice a este pueblo murmurador, a este pueblo falta de fe, a este pueblo murmurador, quejambroso, les dice, en cierta manera, si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, esto es pan comido. Y hoy la Escritura nos está diciendo a nosotros que esa maldad se va a multiplicar alrededor nuestro, pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor Jesucristo, eso va a ser pan comido para nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Pero no de palabras ni de dientes para afuera, sino en la vida real, en la realidad, en lo espiritual, dentro de mi ser, en mi alma, que sea una convicción. Porque nosotros, vuelvo y le digo, siempre por el afán de la ropa, de la comida, del techo, de todas las cosas que el ser humano necesita, nos aturdimos y nos olvidamos y nos encuadramos y encajamos en cosas vanas y materiales y dejamos a un lado lo espiritual, que es lo que va a trascender para siempre. Que es lo cuando el Señor me dice a mí que si yo venzo, voy a heredar la vida eterna. Entonces, vámonos ya ustedes sabiendo quiénes eran los hebreos, quiénes eran los israelitas, de dónde vienen. Entonces nos vamos a ubicar allá en el libro de Éxodo, donde el Señor toma a Moisés
para que lidere ese éxodo, para sacar de esclavitud a su pueblo y llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel. Cuando la palabra habla de que fluye leche, significa que los campos son totalmente productivos. Es tierra demasiado fértil, donde los ganados pueden pastar y comer muy bien, obviamente, entonces van a dar mucha leche. Por eso habla de que de leche. Van a haber muchos cultivos, muchas flores, muchas frutas, donde van a venir las abejas y va a haber mucha cantidad de miel porque hay demasiados frutos. Eso significa, la palabra donde fluye leche y miel significa abundancia, tierra fértil, para que entendamos eso. Entonces, varias cosas vamos a tocar aquí. Vamos a ver esa promesa del Señor, de cómo el Señor en esa salida de ese pueblo, cómo el Señor se manifiesta, cómo les muestra su poder para darles confianza, para que ellos confíen, para que ellos tengan fuerza, para que no tengan temor, para que se sientan respaldados, para que entiendan que el Señor no les estaba mintiendo, que el Señor es el Todopoderoso, que no hay otro Dios como Él. Y sin embargo, mire todo lo que va a pasar aquí y lo vamos a ver. Vámonos al libro de Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Aquí está hablando el Dios Todopoderoso. He descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Todas estas naciones que está nombrando, estos reinados que está nombrando el Señor aquí, mirando históricamente, eran naciones llenas de maldad. Y el Señor les estaba prometiendo esta tierra a su pueblo escogido y les está enseñando confianza en Él, porque Él sabía que todos esos pueblos donde cuando ellos llegaran, ellos iban a ser destruidos en guerra, pero iban de la mano del Señor, donde nadie iba a poder vencerlos, porque Él es nuestro varón de guerra. Ese es otro título que tiene el Dios Todopoderoso. Y por medio de los israelitas o los hebreos, el Señor iba a limpiar la tierra de la maldad, haciendo morir y quitar todas esas naciones que estaban alrededor de esta tierra. Una tierra llena de maldad. De hecho, Sodoma y Gomorra, cuando fue destruida, era una tierra donde fluía leche y miel, también era una tierra abundante. Pero la maldad consumía a todo ese lugar. Por eso también fue destruido por fuego y azufre por mano del Señor. Entonces aquí le dice el Señor al pueblo que él descendió para librarlos de la mano de los egipcios. Les iba a quitar todo ese yugo, toda esa esclavitud, todo ese maltrato por 430 años de esclavitud y formarlos una nación para el Señor. Entonces nos damos cuenta que el Señor los dirigía y los iba a sacar a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. En el versículo 13, nos muestra que el Señor escoge a Moisés. Vamos al versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, Éxodo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me pregunten o me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es otro título que tiene nuestro Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, el yo soy. El yo soy significa que Él es sempiterno, que no hay principio ni fin de días, que Él ha existido y existirá por siempre. Eso es el yo soy. Por eso haya nuestro Señor Jesucristo, alguien que me lea Juan 8:24. ¿Quién me lee Juan 8:24, por favor? El Señor Jesús afirmó que Él es el yo soy, ese Dios que habló con Moisés. ¿Quién me lee Juan 8:24? Bueno, Jenny, por favor, te escucho. Bueno, dice 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gracias. Es lo que dice el Señor, que Él es el yo soy. Y el que no crea que Él es el yo soy, vamos a morir en nuestros pecados. Clarito lo dijo ahí en Juan 8:24. Ese mismo Dios que habló con Moisés, le dijo, dígale que el yo soy lo envió. Jesús está diciendo allá en Juan 8:24, porque el que no crea que yo soy, morirá en sus pecados. Amén. Entonces, seguimos. Éxodo 6. Gracias, Jenny. Éxodo 6, 6, 8. Dice en Éxodo 6, versículo 6 al 8, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vean lo que el Señor, y acabamos de ver en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Aquí Él está diciendo que los va a tomar por pueblo y Él va a ser el Dios de ellos. Y que ellos van a saber que el yo soy, el Señor, nuestro Dios, los sacó de las tareas pesadas de Egipto. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora vamos a Éxodo 8:22. En Éxodo 8:22, yo me adelanto un poquitico, voy así en la historia de ese proceso. El Señor envía a Moisés para que hable con el faraón y suelte el pueblo. Lo deje ir. Pero el Señor también le dijo a Moisés que él iba a endurecer el corazón al faraón. Entonces vemos acá y hemos dicho en varias predicaciones, lo que hacía Moisés era obedecer. Porque Moisés ya sabía que no le iba a hacer caso, porque el Señor ya le dijo que no le iba a hacer caso. Pues sencillamente Moisés es un hombre obediente a las cosas del Señor. Iba a lo que el Señor lo mandaba. Y entonces empieza a mostrarle una cantidad de plagas. Y el faraón llegaba y cuando la plaga lo afectaba mucho, cedía, pero cuando le quitaban la plaga al otro día volvía y presionaba más al pueblo. Entonces, voy a pasar aquí por alguna de las plagas que están ahí rápidas para que veamos la promesa del Señor, la fuerza del Señor, la soberanía del Señor. Él es el Todopoderoso que hacía cosas que, que si las hiciese en este tiempo, más de uno de nosotros estaríamos asombrados. Cosas
en la que me puede dejar ver para poder yo confiar en el Señor. Y dice aquí en Éxodo 8:22, una de las plagas que le mandó varias, ya me salté una de las de más acá, la plaga de las moscas. Ustedes se pueden imaginar millones de moscas por todo el lado, usted sí, por la nariz, por los oídos, usted tiene que tener la boca tapada porque no se le metían. El zumbido, yo creo que eso era algo infernal. Pero mire lo que hizo el Señor para este pueblo, que le dijo que Él iba a ser su Dios y que Él iba a ser, ellos iban a ser su pueblo y que los iba a sacar y que los iba a apoyar, los iba a liberar de esa esclavitud. En Éxodo 8:22 dice la escritura, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, o sea, una parte que llama la tierra de Gosén, un lugar especial en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Vean, nótese que el Señor dentro de lo que es el perímetro de Egipto había un lugar que se llama Gosén y el Señor apartó allá del pueblo y las moscas atacaban a todo ese país menos en ese punto donde estaban los israelitas. Algo asombroso, la presencia misma del Creador. En Éxodo 9, en Éxodo 9 vienen varias Pastor, plagas, señora. y perdón que le interrumpa, bueno, mientras usted va buscando. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, que si nosotros obedecemos, el Señor va a hacer lo mismo que hizo antes, nos va a guardar a nosotros. Panchita, amén. Por eso leímos al comienzo Hebreos 13:8, que me lo leyó Giovanito, que dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, o sea, Mismo. era en Éxodo, Amén. Sí, es el mismo hoy, en este día, este tiempo para nosotros, y es el mismo que va a venir. Es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. No hay variedad en él. Gracias, mi amén. hermanita. Entonces dice aquí en Éxodo 9, en Éxodo 9 me nombra la plaga del ganado, la plaga del granizo, la plaga de las úlceras. Y aquí voy a mostrar en la plaga del ganado, el Señor decidió que eh, en el 4, ¿cierto? En el 4 dijo, y el Señor hará separación entre Éxodo 9:4, entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Esa plaga vino y acabó con todos los animales de los egipcios. Y aquí dice la escritura que el Señor separó los animales, que solamente esa plaga iba a matar a los animales de los egipcios, no de los del pueblo de Israel. Ahí está clarito. Nada muera de todo lo de los hijos de Israel. 6. Al día siguiente el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno, ni uno solo. Ahí mismito en ese capítulo, en el 9:26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ese granizo era tan fuerte como nunca había caído en ninguna parte del mundo. Podían matar la caída, todos esos pedazos de hielo, matar a una persona, matar a un animal, pero solamente en la tierra de Gosén, en esa parte donde el Señor apartó a su pueblo, donde están los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9:26. En Éxodo 10:22 dice que hubo una plaga también llamada la plaga de las tinieblas.
¿cierto? Le dice el Señor a Moisés, Éxodo 10:21. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno veía a su prójimo, no vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, porque no podían ver, podían estrellarse, no podían, estaban ciegos totalmente de esa tinieblas tan horribles que debió haber pasado en ese tiempo. Pero mire lo que dice aquí, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La misma presencia del Señor es luz. Él es la luz. Y si el Señor estaba en medio de esas casas de Israel, había luz. Ellos podían verse. El Señor no los tenía en tinieblas, también enseñándonos que todo aquel que está sin el Señor, que está en contra del Señor, anda en tinieblas. Y todo aquel que está en el Señor tiene luz. En el libro de Éxodo 12 viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y el Señor, y obviamente cada vez que pasaba una plaga de estas, sufría el pueblo de Egipto y el faraón endurecido no cedía. Y decía, mañana los voy a soltar. Y mentía, volvía y los presionaba y los apretaba. Y ya aquí en esta última plaga el Señor decide la muerte de los primogénitos, tanto de humanos como de animales. La primera cría de los animales moría y el primer hijo o hija de cada egipcio moría. Iba a morir porque el Señor así lo dispuso. Y mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Y es aquí donde todo esto que estamos viendo hoy, y que estamos llegando para que entendamos que estar con el Señor Jesús en estos tiempos difíciles y en todo lo que nos pueda pasar hoy día es pan comido para nosotros si verdaderamente creemos. Y es por medio de todo esto de este pueblo que no lo recibió y que nosotros nos ha hecho hijos por haber creído en su nombre, nos deja toda esta enseñanza y nos la trae a nivel espiritual en Cristo hoy en día para que entendamos. Aquí, con esta muerte de los primogénitos, el Señor nos estaba dando un advance de cómo iba a ser la venida del Señor cuando Él vino por primera vez a salvarnos, cuando Él vino a cumplir todo lo que se escribió de Él. Y lo hace por medio de ese sacrificio, de la sangre. Todo el que crea en ese sacrificio, esa sangre que derramó el Señor Jesús, lo va a librar de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte segunda. De esa muerte que me va a separar del Señor si no creo en Él. Entonces, al creer en ese sacrificio, esa sangre que Él derramó me va a limpiar. Eso sucedió aquí en la muerte de estos primogénitos. Quiero que lo vean de una manera espiritual. Dice aquí en Éxodo 12, 22, dice, tomad un manojo de hisopo. Hisopo es una planta muy larguita, como unas ramitas larguitas, como entre 40 y 50 centímetros, estoy mirando. Es una planta que huele demasiado rico. Tiene unas florecitas blancas, a veces vienen con florecitas azules, las encuentran más con florecitas azules. Las usan para dar perfume a la casa, como aromas. Dice el Señor, les dijo que tomaran un manojo de hisopo, de esas planticas que huele delicioso,
y lo mojara en la sangre que estará en un lebrillo, una sangre de un cordero que fue sacrificado para ese fin. Y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. O sea, en sus puertas cogían ese hisopo y untaban la sangre y pintaban los dinteles y las columnas de las puertas, ¿cierto? Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Toda aquella persona que no creyera, que no tuviera esa señal de la sangre en la puerta, si era israelita y no tenía esa señal, sus hijos también iban a morir. Pero ¿qué estaba enseñando ahí? Estaba mostrándonos algo espiritual. Que todo el que cree en el Señor, hoy día en la sangre del Señor Jesús que derramó, no va a morir. Si cree y lo obedece y se arrepiente. Y en el Éxodo 13:21, bueno, lo cierto fue que pasó el ángel del Señor, o sea, el mismísimo Señor, es otro título que tiene el Señor Jesús. Pasó y murieron todos los primogénitos, tanto de los animales como de sus habitantes de Egipto. Todos, empezando por el hijo mayor del faraón. Murieron todos. Se oían los gritos, ustedes pueden leer el llanto, el dolor de todas esas personas a punto de que ya faraón suelta el pueblo. Suelta el pueblo. Entonces, miren, aquí donde ya estamos viendo todo esto, usted ya tiene que ir mirando lo que el Señor nos está mostrando. Nos estaba mostrando que a este pueblo que escogió hizo grandes proezas, se manifestó a ellos, los protegió, cumplió su promesa, los guardaba para que ellos confiaran. En Éxodo 13, 21-22. Éxodo 13, 21-22. Ya el Señor los saca y empieza el pueblo a caminar. Y lo más hermoso es que puso en el corazón de todos los egipcios darles joyas, oro, plata a cada israelita. Y cada israelito se fue con mucho dinero. No salieron con las manos vacías, los bendijo. Y entonces, en Éxodo 13, 20, 21 y 22 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Por ende, lo mismo esa columna, esa nube los protegía en el día del sol. Y en la noche ese frío en el desierto, la nube de fuego los calentaba. Y fuera de eso, esas nubes los guiaban por donde ellos tenían que caminar. El mismísimo Señor Jesucristo siguiéndolos. ¿Por qué yo digo que el mismísimo Señor Jesucristo? Porque la Escritura lo dice. Primera de Corintios 10:2. Tengan un dedito ahí en Éxodo para que sigamos acá con el mensaje. Primera de Corintios 10:1
al Yo no 4. leo, pastor. Claudia Zapata, por favor, léame 1 Corintios 10, 1, Uno. 4. ¿Qué dice? No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Hasta ahí, Claudita. Nótese que eso está en Éxodo. Está diciendo aquí la escritura que no ignoremos que nuestros padres, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube que los guiaba en el día y la nube que los guiaba en la noche, ¿cierto? Y todos pasaron el mar. Sígame, hermana. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Ujú, Todos también comieron el mismo alimento espiritual y ujú, tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y ujú. la roca era Cristo. Amén. Amén. Clarito. Todo eso que estamos leyendo ahorita y que vamos a pasar y que vamos a ver, y aquí la escritura me estaba diciendo que el que los seguía, quien que le abrió el mar, quien que les mandó el maná, quien el que les daba agua de la roca, etcétera, era Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién me puede decir quién es Cristo? El Dios Todopoderoso, ¿Cómo se llama? Jesucristo, Jesús Jesús. el Cristo. Muy bien. Jesús el Cristo. Por eso le dicen Jesucristo, porque el Cristo es Jesús. Cristo significa Mesías, Salvador. Él es el Cristo. Y ahí dice claramente que el que estaba siguiéndolos allá en Éxodo, en la roca, el que les mandaba el pan, era Cristo. O sea, Jesús de Nazaret. Volvamos a Éxodo. Muy bien. Eso es importante entenderlo, mis hermanos. Y entonces, Éxodo 14:13. Éxodo 14:13. Resulta, mis amados, que aquí viene la primera prueba, porque la escritura nos enseña, tanto en esos tiempos, porque el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy, nos enseña que nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas, que si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que pasar por muchas tribulaciones, por muchas tareas, por muchos problemas. Pero que si estamos en el Señor Jesús confiados, va a ser pan comido para nosotros. Pero miren lo que pasó aquí. Éxodo 14:13. El pueblo de los egipcios arremete contra los israelitas. Se endureció el corazón de Faraón nuevamente y se fue con todos sus ejércitos, sus carros de guerra, sus caballos, toda su armada, todo el ejército se fue a matar, a destruir al pueblo hebreo, a los israelitas. Y resulta que ya los israelitas estaban frente al mar. Si se metían al mar, se ahogaban. No tenían embarcaciones, nada. Si se devolvían, los egipcios estaban atrás sobre ellos porque venían a matarlos. Estaban en una situación difícil, una situación en la que algún día usted va a estar, o una situación en la que de pronto tú estás hoy y que estás adaptando o adoptando comportamientos de este pueblo que no hizo sino quejarse, a pesar de que el Señor le mostró su poder. Y entonces mire lo que pasó. Y Moisés dijo al pueblo, Éxodo 14:13, no temáis, no teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, con nosotros, porque Él dice con vosotros, porque se incluyó. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y eso es una parte que quiero que toquemos a nivel espiritual. La escritura siempre me ha enseñado
que Egipto para el día de hoy, en nosotros que estamos en Cristo, espiritualmente significa el pecado. El pecado. Y aquí Moisés le está diciendo al pueblo que confiaran, que ellos si están con el Señor, nunca más van a ver el pecado. Quiere decir que si tú estás en el Señor Jesucristo, no tienes por qué estar añorando a Egipto. No puedes estar pensando en volver a Egipto, volver a tu pecado. Dice el 14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor pelea por usted y el Señor pelea por mí. Si usted tiene eso claro, es pan comido. Pero mire que aquí, para los israelitas, no era así. Éxodo 14:13, entonces, el Señor que pasa en este capítulo, el Señor abre el mar. El Señor abrió el mar y dejó que pasaran en seco el pueblo de Israel, porque hasta eso hizo para que pudieran caminar cómodos, no lleno de barros, patinando en ese barro. No, Él abrió el mar y les secó todo ese barro para que ellos puedan caminar en seco. Y cuando los israelitas arremeten contra ellos siguiéndolos, una vez que cruzan los israelitas, el Señor cierra el mar otra vez y el mar se tragó al faraón y a todo su ejército. No quedó ni uno. Usted se puede imaginar, mis amados hermanos, siglo XXI, año 2025, que usted viera cómo esas profundidades tan grandes, millones de billones de litros de agua, abrirse de una manera tan poderosa, porque el Señor tiene la potestad de decirle al mar, apártese, ábrase, divídase. El Señor Jesús también lo hacía porque Él es el mismo Dios que abrió el mar cuando estaban en la barca con los discípulos, y esa barca para aquí y para allá porque el mar estaba bravo y los vientos, y ellos le decían al Señor Jesús, usted no teme morirse porque es que mire, y el Señor le habla al mar, le habla al viento y se calmó todo, y se preguntan, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Pues es el Dios Todopoderoso que abrió el mar allá para el pueblo de Israel. Ese mismo Dios que estaba con los discípulos, que le dice al mar quieto, que le dice al viento quieto, que le habla al viento y le habla al mar y le obedece. Mírense eso, todo eso que estaban viendo, todo eso que estaban viviendo. Y sin embargo, cuando llegan frente a la tierra prometida, se les olvidó todo esto. Desconfiaron, murmuraron. Por eso empezaba yo este mensaje, que el amor de muchos se enfriará porque se va a multiplicar la maldad. Y cuando vea que esa maldad va a tocar tu casa, esa maldad va a tocar a los más cercanos nuestros, van a ver, entonces quizá nos vamos a comportar como este pueblo que aún teniendo todo esto que hemos recibido del Señor, todos estos años, que no nos ha pasado por esa tribulación, de esos 500,000 que murieron el año pasado, de tantos que han muerto de aquí hasta el día de hoy por causa del nombre del Señor Jesús, tú todavía te mantengas, pero cuando venga la prueba también tienes que mantenerte y pensar como Caleb y Josué, esto es pan comido si estamos con el Señor. Cruzaron y ya están al otro lado y están en el desierto. Éxodo 15:22. Mire lo que pasó. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, ese mar que se abrió,
Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Sin hallar agua. Y hay veces nosotros pasamos por desiertos como que no tenemos trabajo, una semana, un mes, un año, y empezamos a hacer cosas que no le agradan al Señor. Negocios turbios, asociarnos con pecadores, una cantidad de cosas. Porque no confiamos en el Señor. Pero abrimos la bocota y decimos que somos cristianos y que yo sigo al Señor y que yo voy a la iglesia y que yo canto y que yo ayudo, yo diezmo, yo... Y llegan las pruebas y ahí es donde nos damos cuenta de que estamos hechos. Si podemos decir, pan comido, el Señor sabe mi necesidad, esto es pan comido, yo estoy con el Señor, sigo buscando cómo trabajar sin preocuparme, sin amargarme, sin enfermarme, porque si estoy con el Señor, es pan comido. 23, Éxodo 15, 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo, y al haber murmurado contra Moisés, es murmurar contra el mismísimo Dios, porque Moisés era la voz de Dios para el pueblo. Era su sacerdote, era su profeta, era su salvador en ese instante. El Señor lo eligió. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. La primer prueba, allá también con el mar los probó. 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Mire que la escritura nos enseña que ellos anduvieron por el desierto 40 días con la misma 40 años y su ropa nunca se envejeció ni sus zapatos. Nunca. Empiezan a renegar. Éxodo 16, 2, 3. Éxodo 16, 2, 3. 16, 1. Éxodo 16, 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y dice en el 4, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Por eso el Señor le dijo que comieran para el día, tenían que comer diario, caía ese maná diario, y se lo tenían que comer ese mismo día, porque si lo guardaban se agusanaba y se podría. Se iba a podrir.
para enseñarles, para probarlos en la fe, que si no guardaban, estaban confiados de que al otro día también iba a caer comida porque el Señor lo prometió. Pero sin embargo, ustedes pueden leer, esta gente guardaba porque no confiaba. No confiaba. Lo mismo que nos pasa a nosotros. No somos capaces de soltar una ayuda a una persona, no porque es que con esto voy a pagar el agua, no porque es que con esto yo lo tengo ahorrado por si, pero si bien y el Señor le mandó a alguien para que le diera ese dinero que usted tiene guardado porque el otro necesita para comprar comida y usted lo tiene guardado porque no confía en el Señor. Es eso lo que nosotros debemos empezar a trabajar como creyentes en el Señor Jesús, confiar en Él. Y entonces más tarde el Señor le permite que en el día viernes cogieran doble porción para que el sábado guardaran el día de reposo, no trabajaran, no cocinaran y tenían ya la comida lista. Y ese día no se acusanaba porque el Señor los probaba. Sin embargo, mire cómo murmuraban y seguían murmurando y murmuraban tanto que el Señor les desvió porque ya no les servía el maná. Y entonces que querían era carne, y entonces el Señor por un viento les mandó una bandada de codornices y se saciaban. Hay una parte donde muestra en la escritura, en Números y en Deuteronomio, donde tragaban, comían y les salía la comida por la nariz de tanta comida que tenían. Y sin embargo murmuraban. Nos volvemos personas insensatas, nos volvemos personas conchudas, porque siempre estamos buscando que el Señor nos apague los incendios y nosotros no confiar en Él, nosotros no poner nuestro grano de arena para que las cosas funcionen mejor, y es obedecerlo y es creer en Él. En Éxodo 17, 1, 2 dice la escritura, en Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, volvieron a pelear, a armar sindicato contra Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Seguían, había mostrado allá que había un agua amarga que no se podía beber y el Señor se las puso dulce para que bebieran. ¿Les va a negar? ¿Usted cree que el Señor no sabe que tienen sed? No se daban cuenta que el Señor los estaba probando a cada momento si confiaban en Él. Así como nos pasa a nosotros con cada adversidad que tenemos, cada problema que se nos presenta, es una queja, es una preocupación, es una angustia. ¿Usted cree que el Señor no sabe que usted está necesitando eso que le está haciendo falta? Pero es una preocupación, nos salen enfermedades, nos salen una cantidad de cosas de tanto estrés por falta de confianza en el Señor Jesús. Entonces dice aquí en el 4, entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti
allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llamó el nombre de aquel lugar Masah o Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? A ver, si es que está Dios de verdad, ¿dónde está? Muéstreme el agua. Después de tantas cosas, por eso les hice leer, por eso leímos todas esas plagas que a ellos no los tocaron y preguntando, ¿está el Señor con ellos o no? Después de que les abre el mar, después de que les cae comida del cielo, tantas cosas y siguen pensando, ¿está el Señor o no? Me suena algo muy parecido a veces a nuestras congregaciones, al punto que la gente deja de venir a las congregaciones, porque se aburren de que nada les cambia. Siguen en lo mismo, no tienen trabajo, no tienen plata porque aspiran a tener dinero y lo demás como si la vida fuese eso. Éxodo 17:8. En Éxodo 17:8, con esta cita, para que quedemos ahí porque esta prédica sigue, quería hacer todo este preámbulo, todo esto, y que ojalá ustedes lo repasen, y si mi esposa en este tiempito de aquí al miércoles sube este mensaje a la web, lo vuelvan a escuchar, lo volvamos a escuchar, para coger ese hilo conductor, para que entendamos de una vez por todas que si tú estás con el Señor Jesús, nadie puede estar contra ti. Que si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, todo en esta vida es pan comido, todos los problemas que se nos vengan es pan comido para nosotros. Pero con certeza, con seguridad, con fe, porque sin fe nadie verá al Señor. Dice la Escritura en Éxodo 17:8, y es aquí, ¿se acuerdan que yo les nombré que varios pueblos que el Señor en esa tierra que fluye leche y miel se iban a encontrar? Porque el Señor los iba a retirar de ahí para darle ese espacio al pueblo escogido, al pueblo de Israel, a los hebreos. Y mire, se encuentran con Amalek, o sea, con los amalecitas. Dice acá en Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, tengan en cuenta ese nombre porque Josué fue el que dijo, y Caleb, pan comido. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Significa que cuando Moisés alzaba las manos al Creador, el pueblo de Israel vencía al ejército de los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, vencía el pueblo de los amalecitas a los israelitas. 12. Y las manos de Moisés se cansaban, porque por lo que tomaron una piedra y los pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi. Y dijo, por tanto, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Este pueblo el Señor lo usó
para dar castigo a ese Amalek que se alzó y se levantó contra el trono del Señor. Ahí está clarito. Y le dijeron, a ese lugar lo llamaron el Señor Nisi. Significa en el vocablo hebreo mi bandera o mi estandarte. Dios es líder y protector del pueblo. Eso significa lo que escribieron allí en ese lugar después de esa guerra, que el Señor es su estandarte, su bandera, que el Señor Jesús es el Dios, el líder y el protector del pueblo. Eso significa el Señor Nisi, un vocablo hebreo. Así que quedamos allí, quedamos aquí. Les pido el favor que en casa no se les olvide, apunten ahí, van a ir al libro de Números y se van a leer todo el capítulo 13, por favor, y también se van a leer el capítulo 14. Todo el capítulo 13 y el capítulo Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Lo van a leer todito porque ya con base en esto que acabamos de ver hoy, vamos a entender mejor la prédica para que ustedes y yo salgamos convencidos de que estando con el Señor Jesús, cualquier cosa que se nos presente va a ser pan comido para nosotros si le creemos al Señor Jesús. Amén. Los amo mucho. El Señor Jesucristo me los bendiga. Que tengan un excelente día. El Señor Jesús los bendiga. Muchas bendiciones. No se les olvide invitar a una hermana, a un hermano, para que podamos compartir con ellos.